los investigadores a nivel nacional, que por cierto, pues felicidades mi apreciado Raúl Olmos, periodista investigador de Mexicanos contra la Corrupción, acaban de ganar el premio Walter, disculpa, se me fue la de Walter Reuters, obvio, de la semana pasada o antepasada los premiaron, Raúl, por la serie de investigaciones que han hecho y pues qué bueno, me da mucho gusto y ahora nos presentas el contrato que Pemex asignó a Odebrecht mediante el supuesto pago de sobornos que terminó beneficiando a una empresa del casero de Osorio Chong. ¿Cómo estás? Bienvenido, Raúl. ¿Qué tal, Luis Alberto? Muchas gracias por tu felicitación. Al contrario, bien por ustedes y que sigan con ese periodismo. ¿De qué se trata ese contrato que Pemex asignó a Odebrecht? Hoy, por cierto, que se supone va a llegar el director de Pemex a la Secretaría de Hacienda. Sí, mira, lo que encontramos al estar revisando la serie de contratos que Pemex le otorgó a Odebrecht, tú sabes que estos contratos estaban reservados, no se podía conocer el contenido de ellos, estaban reservados por lo menos 3 años, y sin embargo, después de más de un año de pelear con Pemex, finalmente obtuvimos todos de los expedientes de los contratos otorgados en Tula. En uno de los primeros contratos que revisamos, nos topamos con que Odebrecht, nos topamos con una gran sorpresa, que Odebrecht no había ejecutado plenamente la obra de Tula, un primer contrato que se le otorgó en el año 2013, sino que recurrió a subcontratistas para que estas obras fueran ejecutadas por estos. Es decir, Odebrecht operó solamente como el gerente de la obra, y a quien le cedió los contratos fue a una serie de subcontratistas, y lo más relevante fue que al revisar quiénes eran estos subcontratistas, nos topamos con que aparecían dos empresas ligadas a Chong, el actual secretario de Gobernación. Una es Grupo Constructor Tulancingo y la otra Construcciones Sky Universal, y ambas son propiedad del empresario hidalguense Carlos Aniano Sosa. Este personaje resulta que es el dueño de las dos residencias que Osorio Chong habitó en la Ciudad de México a partir de 2011, cuando se mudó a la Ciudad de México al dejar la gubernatura de Hidalgo, y se mudó precisamente para incorporarse a tareas del PRI y a tareas de preparación de la campaña presidencial del ahora presidente Enrique Peña Nieto. Entonces surge ahí una inquietud sobre si no hay algún conflicto de intereses por el hecho de que los contratos que se le otorgan, o digamos quien se quedó finalmente parcialmente con la obra de Tula que se había asignado a Odebrecht, fue el casero del secretario de Gobernación. Es decir, pareciera o puede interpretarse como que hubo ahí algún beneficio, algún tráfico de influencias. ¿Qué ha dicho Gobernación al respecto? ¿No ha emitido alguna postura? Porque desde la semana pasada ha estado esto en las redes, en los medios. No, nos sorprendió que no hubo ninguna postura de Osorio Chong, a pesar de que la información fue muy contundente, donde señalábamos que su propio casero había resultado beneficiado con las obras de Pemex asignadas a Odebrecht, y es muy relevante porque esta obra que se le asignó al subcontratista, al casero, digamos, de Osorio Chong, es una obra que ha sido señalada en Brasil, en Estados Unidos y en propio México de actos de corrupción. Por ejemplo, uno de los delatores de Odebrecht, un exdirectivo de Odebrecht, confesó ante las autoridades de Brasil que esa obra de Pemex en Tula se había asignado mediante el pago de un soborno de $6 millones. Luego la Auditoría Superior de la Federación reveló, y también la Secretaría de la Función Pública en dos auditorías distintas revelaron que esta obra se había ejecutado con sobrecostos muy importantes del más del 60%. En una de las auditorías se menciona que los sobrecostos, que este sobrecosto tan alto se debía precisamente a que gran parte de la obra se había subcontratado. Es decir, la afirmación de las auditorías es que el sobrecosto corresponde a este procedimiento de terciar la obra, de no ejecutarla directamente por el contratista, en este caso Odebrecht, sino terciarla y cederla finalmente a otras empresas, como en este caso ocurrió un par de empresas de Osorio Chong.
Otro dato relevante es que entre los subcontratistas está además Construcciones Industriales Tapia, que si recordarás en una de las anteriores publicaciones que se han realizado, este personaje o esta empresa fue una de las empresas recomendadas por el entonces director de Pemex, Emilio Lozoya, según los delatores en Brasil, para que Odebrecht se asociara con esta empresa y pudieran ejecutar la obra de Tula. Bueno, lo que nos dicen los papeles que pudimos conocer es que efectivamente Construcciones Industriales Tapia se asoció finalmente con Odebrecht para ejecutar la obra de Tula, y esta empresa a su vez fue quien invitó a las dos empresas ligadas al casero de Osorio Chong. Son documentos que hasta ahora se están conociendo y que muestran el trasfondo de la construcción de la obra asignada a Odebrecht en Tula. Increíble. ¿En qué quedó ya todo el caso Odebrecht en México, Raúl, con esto? Pero no te escuché. ¿En qué ha quedado el capítulo México con todo lo de Odebrecht? ¿En qué estamos? Más esto que obvio que se vincula. ¿Cuál es el estado, digo, a grandes rasgos? Bueno, a grandes rasgos, en el caso de Tula, que es la obra más cuestionada, porque es la obra en donde se ha señalado que se negoció el pago de sobornos y donde está ya documentado de que efectivamente hubo irregularidades. Esto adquiere un asunto, un cariz político, digamos, por el hecho de que involucra ya a una persona ligada a un alto funcionario del gobierno en funciones, hay que decirlo, y que además que en su momento este personaje, Osorio Chong, fue uno de los operadores desde el PRI de la campaña presidencial. Cuando se hizo el acercamiento, según dicho por un delator, para acercar a una de las empresas de Hidalgo, esto se hizo en 2011 cuando estaba apenas preparándose la campaña presidencial. Entonces, digamos, ahí hay un nuevo ingrediente político que vuelve el tema todavía más interesante para investigarse. Sin duda, pues otro de los hilos conductores. Raúl, como siempre, al pendiente de lo que hagan ustedes, y aquí se queda este foro abierto para seguir charlando y analizando. Te mando un abrazo, muchas gracias. Igualmente, un abrazo, hasta luego. Realmente,